Ramírez Serret está aquí en fin de semana, en domingo, viene todavía con los estragos de The Who. Qué cosa, Dan. Qué conciertazo, la verdad, fue un concierto ¿Cómo increíble estás? el de Buenos The Who. días. Buenos días, Jaime. Sí, pues ya hace casi semana y media, pero todavía no me recupero. Mira, sigo ronco de Yo tanto que sigo canté las también, canciones de The Who. yo sigo muy impresionado de verlos. Yo pensé que no los iba a ver, fíjate. Claro, yo también, fíjate que cuando descubrí, no sé, este disco Tommy, era unos 15 años, que es de 1969, un The Who, ya que de repente se reunían, nunca pensé que los fuera a ver tocar. Ahora, qué generación toda esa, ¿no? De los 60s, son hombres de 70 años, Roy Sí, Daltrey, Pete Townshend, y están enteros. tan Aparte traían íntegros. al hijo de Ringo De Starr Ringo Starr como en la batería. baterista, y un hermano de Pete Townshend tocando la Ah, guitarra. bueno, el que abrió. El que abrió exactamente, pero sí un conciertazazazo, ¿no? Todavía la voz de Roger Daltrey Y Pete Townshend increíble. todavía le hace así con... No, Exacto. no, no, que era una Sí, maravilla. increíble. Yo a The Who lo conocí por mis hermanos, tengo hermanos mayores, y yo crecí con esa música y Claro. es una Yo por mis delicia. papás, obviamente. Imagínate, Exacto, imagínate, y qué me cosa. encantan. Oye, a ver, ¿qué onda, Dan? Ya nos serías abandonado, ya no Sí, han sabíamos qué pasado leer. muchísimas cosas. Estábamos ahí a la buena de Dios, sin saber, sin que nos Sin lleven de saber. la mano para todo lo que está en el mundo literario. Platicamos cada sábado con el Consejo de la Comunicación y nos ayuda mucho y nos guía mucho por este tema de la lectura. Pero Adán, también eres nuestros ojos en donde están los libros. Y hoy traes una entrevista muy interesante con un escritor. Sí, fíjate que traigo un escritor de la generación del crack, así se autodenominan ellos. Se llama Pedro Ángel Paló, quizás de los más importantes exponentes de esta generación. Está también Jorge Volpi, el recientemente fallecido Ignacio Padilla. Y Pedro Ángel Paló se ha dedicado a escribir novela histórica últimamente, que es un género muy interesante. Ha escrito sobre Villa, sobre Emiliano Zapata, incluso sobre un escritor que es Villaurrutia. Y en este caso la novela es Tierra Roja, en Editorial Planeta, que desde que la empecé a leer me acordé mucho de ti, Jaime, porque habla de Lázaro Cárdenas, esta figura histórica, este presidente increíble, pero también de algunos personajes como el Güero Telles, que tú me decías que habías Claro. conocido, que es justo de esa época. Y bueno, la primera pregunta que le hice fue cómo era este personaje Cárdenas y cuándo se dio cuenta de cómo podía funcionar o cómo tenía que ser como político bajo la sombra de este maximato que fue y de esta figura terrible que fue y muy importante en México, Plutarco Elías Calles. Y pues vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Por completo. Yo creo que Cárdenas se da cuenta. Hay dos momentos particulares de la historia de Cárdenas que me permiten pensar que los verdaderos cambios en la mentalidad y en la ideología de Cárdenas no ocurren en el sexenio, ocurren antes. Y el primer momento, el que a mí más me interesa en ese sentido, es cuando recibe un telegrama de Obregón diciéndole sutilmente, tráigame el cadáver del maestro, de Mújica, ¿no? Y le dice, a tal hora de la tarde nos enteramos que Mújica ha muerto. Y obviamente Cárdenas sabe que le tocaría ejecutarlo porque él lo está llevando en el tren presidencial a México. No solo le avisa al amigo, sino que lo deja escapar, se hace de la vista gorda y termina por salvarlo. Es la primera vez que el soldado revolucionario, que había sido fiel absolutamente a los grandes líderes de la rebelión de Agua Prieta, piensa como estadista y como político, ya es gobernador de Michoacán y no como soldado. Entonces yo creo que en ese momento Cárdenas se da cuenta que si él quiere llegar al poder, tiene que hacerlo con Calles, pero si quiere ejercer el poder, tiene que eliminar a Calles. Bueno, justo justamente que nos dice cómo funcionaba esta persona, Lázaro Cárdenas, un hombre Cárdenas muy interesante porque cuando Pedro Ángel se puso a Paló a investigarlo, se dio cuenta que era grafómano, amaba escribir. Lázaro Cárdenas, un hombre que apenas si terminó la primaria, siempre tuvo un diario, incluso los diarios que tenía mientras fue presidente, los quemó Lázaro Cárdenas para quitar esa evidencia, o no sabemos bien por qué. Y un término actual del que platiqué con Pedro Ángel es qué tipo de pensamiento, de perfil político tenía Lázaro Cárdenas, y vamos a ver lo que nos dijo. Yo más que un populista creo que era un líder popular, que supo entender lo que era gobernar directamente en donde estaban los problemas. Y eso es una de las cosas que a mí más me sorprendió al hacer la investigación. Hay un problema en Monterrey, traslado el gobierno a Monterrey hasta que lo resuelvo. Hay graves problemas con el reparto lagunero, me voy a vivir a la laguna hasta que esté repartida toda la tierra. Yucatán, etcétera, etcétera, etcétera. Era un tipo para quien no se podía hacer política desde Los Pinos. Era absurdo hacer políticas de Palacio Nacional. La única manera de hacer política era en los lugares
con lo que se llama obviamente las fuerzas vivas locales y poniendo siempre los intereses de la nación por los intereses no solo suyos, sino de los grupos de poder individuales. Estaba dispuesto a que hubiera 8 huelgas al día, ¿no? Es un presidente muy curioso. ¿Qué otro presidente en la historia de México, en la historia de América Latina, está dispuesto a un periodo de inestabilidad enorme en el país con tal de que haya esto que él llamaba la irrupción de la energía social y por lo tanto empiece a haber una equidad laboral que para él era central si se quería utilizar al capitalismo? Bueno, justamente eso que nos diste, Oye, este personaje. ¿no? Sí, muy interesante esta. ¿Qué será? Ideología de Cárdenas, esta personalidad de no estar, justamente todavía en México estamos muy centrados en el país, ¿no? Somos un país muy... centralista, estamos muy centrados en la Ciudad de México, perdón, y justamente Cárdenas si hacía falta se iba a Monterrey, si hacía falta se iba a Torreón, entonces... Oye, pero sí, esa visión, como dices, de que era muy cercano a la gente, pues una decisión que tomó el entonces... presidente Lázaro Cárdenas, pues la tuvimos hasta hace muy poquitos años, que fue la expropiación petrolera. Claro, exactamente. Ese era el tamaño de ese presidente que tuvimos. En su momento la decisión la toma por la geopolítica y por lo que estaba sucediendo. Ya después pues México se fue rezagando brutalmente y vimos las oportunidades que dejamos pasar con nuestra industria, en particular con la industria petrolera, ¿no? A raíz de la expropiación. Y Cárdenas también nacionalizó los ferrocarriles un poco antes. También fue una persona muy importante. Y hemos visto lo que ha pasado también con los propios ferrocarriles, ¿no? Claro. Ahí van caminando poco a poco. Poco a poco. Fíjate que esta novela es una novela histórica, decías que leer, creo que es una novela muy importante que leer porque uno aprende mucho de la historia, pero también es importante porque habla de algo que es la nota roja y el nacimiento de ella en México y mezcla cosas que por eso es una buena novela. Por ejemplo, habla del Güero Telles, que te decía yo, habla de la vida en México, el cabaret, todos los lugares que había allí, sale obviamente la cantina Ópera, entonces mezcla la historia, los datos duros con el nacimiento de la nota roja del Güero Telles y con un personaje también de una novela muy importante de Rafael Bernal que se llamó El complot mongol, que es una gran novela policíaca, y pues vamos a ver qué nos dijo sobre esto Pedro Ángel. Sí, yo no quería una novela biográfica sobre Cárdenas a la usanza de la novela o de la biografía novelada. Yo quería que entendiera el lector la época y la vida nocturna en el DF y el cabaret y la nota roja. Bueno, pues justamente un poco más sobre esta gran novela El complot mongol, le pregunté a Pedro Ángel porque me parecía muy importante y muy significativo que se retomara un personaje de ficción, ¿no? Es como si se retomara, él me decía justamente a James Bond, por otro escritor que no fuera Ian Fleming, y a otros personajes tan importantes de la novela negra, y vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Al complot mongol que sucede en los 50. Pero como en el complot mongol, Bernal dice muy poquitas cosas del pasado de Filiberto García, y una es que mató a 2 generales villistas, y otra es que estuvo en San Luis Potosí en la época de Zedillo. Yo dije, es excelente, ya con eso tengo el pretexto ideal para convertirlo en el personaje central de un hueco en la historia de la nota roja en México. Pues bueno, justamente sobre esto me platicaba Pedro Ángel Paulo en la entrevista, que descubrió un hueco en la nota roja en los 30, justamente, que era una década donde había una laguna y que esa fue una de las razones por las que se puso a escribir esta novela, y vamos a ver qué nos dijo. Hay estos años del cardenismo en donde no se había trabajado el crimen, el secuestro político, el crimen político, como yo quiero plantear en la novela, ¿no? Entonces, Manlio Fabio Altamirano asesinado por la famosa mano negra jarocha, prealemán. Entonces, puedo contar una serie de cosas que la novela, muy cerrada, histórica, no me lo permitía, que le va a dar mucha riqueza, pero que también le va a hacer entender al lector una época. Pues esta es la novela, la más reciente de Pedro Ángel Palou. Él, decía yo al principio, ha escrito muchas novelas históricas. Él dice, le pone a toda esta saga un nombre que es Sacrificios Históricos. ¿Qué personajes han tenido que morir para que México, cuáles han muerto pues para que México sea lo que es? Entre sin duda Zapata, Villa. Democráticamente hablando. Exactamente. Institucionalmente hablando. Institucionalmente hablando, exactamente. Entonces esta es una novela donde aprendes mucho sobre la historia de México,
México, sobre la novela mexicana también y sobre la nota roja en México en una década que fue muy, muy importante. Recordemos que en los 30 también Lázaro Cárdenas acogió a todos los exiliados españoles. ¡Claro! Y fue donde se consolidó en muchos sentidos una parte muy importante de México. Yo creo que incluso personas como Octavio Paz no hubieran sido lo que son si no hubieran llegado ese cúmulo de personajes brillantes durante esa década, y gracias a este personaje tan brillante, tan extraño, en un sentido extraordinario, que fue Lázaro Cárdenas. Pues muchas gracias, Adán Ramírez Serret. Oye, Adán, hay ferias, ¿no? Bueno, ahorita está justo la Feria del Libro. Hoy vayan, de está en la Feria del Libro de la Ciudad de México. Es una feria muy importante que se pone en el Zócalo, donde pueden encontrar muchísimos libros, que eso es muy importante. Cuando van las editoriales allí, llevan todo su stand, toda su colección, digamos, todo su almacén. O sea, si quieres encontrar un título, exacto, ve allí, porque las librerías en general solo tienen lo que piensan ellos que se puede comprar. Entonces aquí llevan todo su acervo, las editoriales, bueno. Entonces por eso es muy bueno, y se encuentran editoriales rarísimas también. Entonces pues dense una vuelta allí, porque hay muchísimos eventos, están muchos escritores, y pues ahí puedes platicar con ellos y pues pasarte un buen rato también. Oye, ¿y con qué cerramos el año? Con Guadalajara, ¿no? Cerramos con Guadalajara ya en los primeros días de diciembre. Yo voy a estar por allá y seguro el invitado es interesante porque es América Latina, no es un país en específico. El año pasado fue Inglaterra, ¿no? El año pasado fue Inglaterra, exactamente, el antepasado Argentina, y es América Latina. Entonces va a haber escritores peruanos, argentinos, bolivianos, chilenos, colombianos, sin duda. Entonces va a ser bastante interesante y va a haber mucha gente a quien entrevistar y con la quien platicar. Pues ya quedamos. Muchas gracias. Es Adán Ramírez Serret, y bueno, pues a seguirle en el domingo, mi querido Adán. A seguirle. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, usted lo puede escuchar, lo puede ver con Denise Merker los miércoles, ¿verdad? Los miércoles, poco antes de las 3, estoy ahí con Denise. ¿Y siguen con su club de lectura? ¿Siguen poniéndose retos? Sí, se pone la tarea, ¿sí? Una tarea a la semana exactamente, que es leer un libro. ¿Y Denise con tanto trabajo sí cumple? Sí, claro, sigue leyendo muchísimo. Ahorita estamos leyendo un libro de 1000 páginas, imagínate, que se llama Tan poca vida, de una escritora neoyorquina de ascendencia hawaiana y coreana, y pues sí sigue leyendo muchísimo. Bueno, qué interesante. Muchas gracias, Adán. Gracias a ti. Felicidades, es Adán Ramírez.